Y regresamos a marcar la diferencia con este panel especial que tenemos en el día de hoy. Está la doctora Ana Díaz, exdirectora del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Adriana Vigilancia, acaba de llegar la doctora de Venezuela, de Caracas, Venezuela, y Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras de Venezuela. Para empezar a resumir, Ana, ¿qué podemos hacer? Y habíamos concluido el segmento anterior precisamente en cuáles son las alternativas que tiene la oposición. Mira, la alternativa definitivamente es unidad, pero no unidad para un candidato, no unidad para un partido político, sino una unidad en primer término para desconocer el régimen de facto que se inicia hoy y segundo, una unidad para salir de la invasión castrista. Y eso implica realmente movilizar a la gente, convencer a la gente qué es lo que está pasando y de esa forma recuperar nuestra libertad. Eso es lo que yo pienso que es el camino a seguir. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Ana, pero a eso hay que sumarle. Mire, la decisión está en quien tiene las armas. Y si las Fuerzas Armadas venezolanas no actúan apegadas a la Constitución y en respeto a la soberanía nacional, será bastante difícil el que nosotros podamos recobrar la democracia. A eso que dice Ana, debemos también hacer un llamado a nuestras Fuerzas Armadas institucionales a que verdaderamente estén presentes en esta hora menguada que tiene el país. Y que verdaderamente... Yo analizo algo desde, repito, solamente desde la perspectiva histórica de cómo se ha manejado el castrismo. Los aparatos de inteligencia castrista cada vez que han tenido que hacer esto en otros países, ¿no? Lo hicieron en Angola. Básicamente desmontaron el gobierno, los secuestraron y terminaron manejando el país como si fuera lo que terminó siendo Angola, una colonia de Cuba. Venezuela más o menos está terminando siendo, o sea, copiándose el modelo de diferente manera, porque Angola tuvieron que invadirla. Aquí las Fuerzas Armadas venezolanas, con todo respeto, son los que han sido los que han puesto los fusiles, las bayonetas para sostener el castrismo en Venezuela. Yo realmente no veo que las Fuerzas Armadas, les digo por el tema cubano, tengan que tomar una decisión si el pueblo no toma partido en esta confrontación. Si el pueblo venezolano no es convocado a participar, a ser parte de la solución y se queda en la casa y solamente se va ante los organismos internacionales, como todo parece indicar que la oposición, que la Mesa de la Unidad está diciendo que es el único camino que por lo menos hasta ahora está considerando, yo no veo porque ni la comunidad internacional ni las Fuerzas Armadas venezolanas tengan que de alguna manera mediar en esta disputa, por lo menos la percepción mía, desde la ignorancia. Sí, yo difiero en el sentido siguiente, es muy complejo lo que está pasando en Venezuela, ustedes incluso aquí han mencionado la posibilidad de que haya narcotráfico en todo esto, se podrán imaginar lo que significa para un pueblo humilde que convive en sitios muy inhóspitos, una delincuencia que mata en mi país a más de 500 personas un fin de semana, nosotros tenemos cifras altísimas que consideramos que ya esto prácticamente parece una política de Estado, de manera que ese miedo que siente el venezolano está justificado, eso no es un miedo a la nada, ¿no? Eso además unido, por supuesto, a que los líderes políticos que él reconoce como sus líderes, porque Capriles definitivamente levantó un fervor que yo misma, que nunca me lo imaginé, sentí esa pasión por él también y dije, este es el hombre que se va a poner los pantalones y como tiene el pueblo atrás, ¿qué importa? Somos 6 millones y pico de personas, eso no son 4 gatos. Por lo menos explíquele al país, y por eso introdujimos un recurso de nulidad de las elecciones del 7 de octubre, los terribles fraudes que hubo allí de ventajismo y de otra naturaleza, ingeniería electoral, se creaban centros de votación en sitios inhóspitos donde no podíamos ir nosotros a controlarlo, se ponía a votar a gente allí que vivía en otras localidades, de manera que esas personas se presupone que votaban 2 veces. Es una cantidad de cosas que no tengo ningún empacho en decirlas en público, porque está en una demanda del Tribunal Supremo de Justicia, porque en un Estado de Derecho el Tribunal Supremo de Justicia me tiene que garantizar a mi transparencia del sistema electoral. Pero el primer testigo del gobierno fue el propio Capriles, ¿no? Claro, por eso le digo que allí diferimos nosotros de lo que se debió hacer. Él ha podido decir en el momento, no tengo las pruebas para declarar el fraude, más sin embargo pasó esto y estuvo violencia, murieron 4 personas en la campaña electoral por enfrentamientos políticos con el oficialismo. Él tuvo una amenaza de muerte de los colectivos que conviven en Venezuela. Colectivos son grupos armados al margen de la ley que se declaran abiertamente chavistas y tienen pancartas que dicen viva Chávez y te vamos a matar, Capriles, si tú sigues. O sea, ¿cómo es que eso es democrático? ¿Y cómo es que yo voy a decir ese día que a mí no me pasó nada y que todo aquí está muy bien? Eso confunde mucho. De allí es que yo no estoy llamando a la violencia, porque la gente entonces me critica y dice, ¿qué quieres tú? Le digo, no, pero es que a la gente hay que hablarle claro, se puede hacer acciones de resistencia no violentas, pero tú necesitas tener claridad de propósito. Si un líder te está diciendo que aquí no pasó nada,
tú te quedas atónito Totalmente de acuerdo. y desmovilizado. Y sí considero que la comunidad internacional tiene responsabilidad, porque para que hayan delitos, como el soborno, tienen que haber dos Tienen partes. que haber las dos partes. El que soborna y el que lo recibe. Entonces aquí sí hay una gran responsabilidad, y mi llamado, Ana llamó a la sociedad civil, Carlos llama a la Fuerza Armada, yo llamo a la comunidad internacional. La civilización de la humanidad no puede estar sometida a quien tenga más dinero, quien controle y quien me va a dar plata. Hay derecho internacional público y hay mecanismos de presión que se pueden usar para que los venezolanos no tengamos que pasar por una salida violenta para componer esta situación. Yo estoy segura que la comunidad internacional en concierto puede presionar a las autoridades venezolanas para que lleguemos por lo menos a un proceso electoral, y un proceso electoral limpio, auténtico, con observadores internacionales imparciales, que a eso es lo que queremos ir. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Adriana, y es más, las tres factores deben actuar conjuntamente. Eso No es. puede actuar uno primero y el otro después, porque entonces no llegamos. Totalmente Si de los acuerdo. tres factores, la presión internacional, un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas en relación a la soberanía nacional y una manifestación de un pueblo que quiere vivir en paz y en democracia. paz. Tengo que pasar a ver lo último que está pasando en Venezuela. Manolo, ¿hay algo más que debamos enterarnos antes de despedir el programa? Adelante, Manolo González Moscote. Adelante, Manolo. Sí, por supuesto. Mira, hay algo bien importante, y es que mientras Capriles Radonsky aceptaba la decisión de la Corte Suprema de Venezuela, pues justamente opositores del Parlamento, diputados del bloque parlamentario y dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática anunciaron que estarán protestando. Eso lo hicieron hace un momento. Protestarán el sábado y el 23 de enero y están llamando a la gente a protestar esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Pero le quiero contar algo. Yo quiero saber, y usted seguramente también nuestros televidentes, ¿qué es lo que opina la gente de Miami? Pues bueno, Axel Rodríguez se fue a las calles a conversar con la gente y a saber la opinión de los venezolanos residentes aquí en el sur de la Florida, donde usted sabe que ha acogido bastante a un grueso número de inmigrantes de ese país. Aquí está el informe de Axel Rodríguez. Estamos en ascuas, no sabemos nada. Bueno, es preocupante la salud de él, esperemos que se recupere pronto. A veces pienso que está ya bastante grave, tal vez moribundo, y a veces pienso que va a regresar a Venezuela como la última vez, bastante fuerte y a retomar su poder. Porque yo quisiera que haya progreso en Venezuela y que todo, que tenga ese progreso, esa seguridad que hay aquí en Estados Unidos. Realmente es impresionante. Debería haber un cambio de gobierno, pero tengo la impresión de que los chavistas van a pelear con todo lo que tienen. Para algunos la fecha es postergable, para otros creen que se debería declarar la falta temporal del presidente y otros la falta absoluta, algo que implicaría volver a convocar unas elecciones al cabo de 30 días. Informa Axel Oliver para Telemiami. Estamos en ascuas, no sabemos nada. Bueno. ¿Lo vio usted, Robert? Efectivamente, Manolo. Gracias, Manolo, y muchísimas gracias por el trabajo. Ya para resumir, Ana, ¿qué podemos, ya casi tenemos que despedir el programa? Adelante. Mira, conciencia, el pueblo venezolano tiene que tomar conciencia que entre la libertad y la paz, primero está la libertad. De nada nos sirve una paz si vamos a seguir como una colonia castrista. Entonces, a los venezolanos, coraje para luchar por la libertad. Yo no puedo dejar pasar este momento sin decir que el engaño que ha sido mantenido al pueblo de Venezuela por estos sinvergüenzas delincuentes diciendo sobre la salud del presidente Chávez que se está recuperando, yo asumo la responsabilidad de decir que lamentablemente el presidente Chávez ya falleció. Yo no tengo las pruebas, sin embargo, tengo informaciones importantes sobre esa situación, y una de esas pruebas es que si el presidente Chávez podría hablar, como decía Maduro, ya hubiera enviado un mensaje a los venezolanos. La propia situación de posición de Diosdado Cabello, en donde no está de acuerdo o no se pusieron de acuerdo a lo que el propio presidente les pidió el 8 de diciembre de no presentarse y llamar a elecciones, quiere decir que el presidente no está en condiciones o ya lamentablemente se nos fue. Sí, yo quería primero darte las gracias, Un placer, Roberto, porque estoy muchísimas encantada de oírte, estás muy claro y la ayuda que nos estás brindando no tiene precio. Este programa permite que uno transmita muchísimas ideas y mi llamado es a todos los latinoamericanos que nos están escuchando, ejerzan presión con sus respectivos gobiernos, aquí en Estados Unidos con sus diputados. A Venezuela no la pueden dejar sola en este grave trance. Ya ven lo complicado que es para nosotros que somos ciudadanos de a pie defendernos de esta monstruo que se fue creando con la complacencia de todo el mundo, porque
insisto en algo crucial para mí. A Chávez se le ha permitido los abusos más grandes, un apartheid laboral en Venezuela. Si tú firmaste en contra del presidente para revocarle el mandato en el 2004, eres absolutamente excluido de cualquier beneficio que brinda el Estado, no te dan empleo público, etcétera. Hay exiliados de venezolanos, cosa que no habíamos vivido nunca. Y para terminar con eso, ¿qué quería decir? Que el tema entonces es la presión que se puede ejercer para que esas cosas, ¿por qué se le permite? Por legitimidad de origen. Gracias. Y la ha perdido. Muchas gracias. El gobierno la Ya tengo que legitimidad de despedir el programa. Muchísimas gracias, Ana. A todos, muchas gracias por esta atención prestada en este programa especial. A todos, gracias. María Julia, nos fuimos.